Vámonos para Venezuela y para Cuba. Dos países unidos, señores, en un mismo dolor. Pareciera un poco esto como una telenovela mexicana, el título, sí. El otro día veía cómo estaban cubriendo las elecciones en México y le pusieron dos mujeres, un destino. Eso parece como la Rosa de Guadalupe. Qué dramáticos son esta gente. Bueno, pues lo de Venezuela es más o menos parecido. Vamos a compartirle un momentico un video donde Tristemente se que no es ven. ficción, sino es la realidad. Exacto. Donde la población carcelaria en su mayoría está haciendo huelgas de hambre, exigiendo mejores condiciones, ya que la comida es pésima, los maltratos, bueno, todo lo que sabemos, condiciones deplorables, violaciones a los derechos humanos, malos tratos, deficiencias alimentarias. Se han documentado, de hecho, más de 290 presos políticos, los cuales, la cantidad de los cuales se ha incrementado desde el mes de marzo. Así es. Entonces, Silibet, me cuentas un poquito las cárceles que están involucradas, en lo que yo voy poniendo un poco el video de la referencia. Bueno, la mayoría de las cárceles ha entrado en esta huelga, se ha ido corriendo la voz de manera escrita. Incluso en Venezuela las cárceles de mujeres se quieren sumar a esta huelga de hambre, pues por más de lo mismo, lo que acabas de decir. Condiciones poco favorables, insalubres, la poca comida y el no tener ningún tipo de proteínas, no tener su debido proceso. Es más de lo mismo de no respetar los derechos humanos como tal, porque aun cuando es gente que está en la cárcel, pues tienen derecho a tener todo su debido proceso y es lo que no está ocurriendo. Jadir, son 23 estados los que tenemos en Venezuela y ya 16 cárceles de esos 23 estados ya están en esta huelga. A mí lo que más me llama la atención es que pues, es una medida desesperada que toman ellos como reos, pero realmente, digamos, lo hacen para darle presión. Este tipo de actos se hace para darle presión al gobierno, al régimen, pero mucha gente muere en el intento y es lo triste de lo que pueda pasar. Y no Es que solo, sí, sí. No, no, continúa, por favor, disculpa. sí, que decía que no solo en Venezuela, pues se está sufriendo esto. Allí están otros venezolanos que me sorprendió muchísimo. No sé si mucha gente sabía esto, pero en Cuba también hay venezolanos. No están bajo el régimen de presos políticos, pero son venezolanos que están presos y están en la misma situación, incluso pidiendo que los lleven que les den el traslado hacia Venezuela y obviamente no han sido escuchadas sus súplicas. En Venezuela, pues estos reos están esperando que por lo menos los ministerios, la vicepresidenta Delcy Rodríguez por lo menos haga algo, los ministerios hagan algo por ellos, pero nada, esto es escuchado. Y de hecho, señores, sí tenemos que aclarar, es importante, por lo general, cuando se habla de huelgas de hambre, de protesta en las prisiones, todo el mundo piensa en algo violento, en que se quemaron colchones, están cayéndole a golpe a los guardias. No es así, son protestas completamente pacíficas. De hecho, Pacífico. vamos a darle la cobertura ahora, pero es importante que esto llegue al mundo y enfatizar que es una protesta completamente pacífica. De hecho, los presos, por lo general los presos políticos lo hacen mucho, tienen la huelga de hambre, de hecho, como única arma contra los carceleros. O sea, atentar contra su propia seguridad, su propia salud, como única arma para forzar a los carceleros a hacer algo o de lo contrario podrían perder. Ahora, siempre recuerdo a un gran amigo que me dice, el único problema de la huelga de hambre es que no se puede jugar con ellas. O sea, la persona que está dispuesta a hacer una huelga de hambre como medida de presión tiene que estar dispuesto, tiene que estar preparado psicológicamente a llegar hasta las últimas condiciones. Aunque eventualmente no pasen, tú no te puedes tomar, si le ve la huelga, como decir, espérate, voy a engañar a esta gente y voy a hacerle creer que yo voy a hacer huelga de hambre, pero por atrás me como un pedacito de pan. No, porque realmente te van a descubrir, alguien los va a chivatear, etcétera, etcétera, y te cogen para relajo. Por lo tanto, si tú quieres hacer algo así, realmente tienes que hacerlo y tienes que estar dispuesto a morir si es necesario por el compromiso que tú estás adquiriendo. Esa es la única forma en que tus carceleros van a saber que vas en serio y te pueden tomar en consideración. Vamos a verlo ahora un momentico. Noticia de última hora.
Resulta que la población penitenciaria recluida en varias cárceles de Venezuela ha comenzado una huelga de hambre el día de hoy contra la desidia dentro de los recintos y el retardo procesal. Cabe destacar que varias ONG publicaron varios videos en las redes sociales que muestran a decenas de presos, hombres y mujeres, cantando el himno nacional de Venezuela dentro de los centros de reclusión. Vean este fragmento. Así es, mi gente, presos de todo el territorio nacional anunciaron que desde hoy se unirán en una huelga de hambre pacífica para exigir las actualizaciones oportunas de los cómputos. Entiéndase por cómputos la pena que paga, otorgamiento de medidas humanitarias, traslado a los penales de origen, entre otras peticiones. Todo esto comenzó en el estado Falcón y se ha extendido a Caracas y varias partes del país, que a ellos están pidiendo al régimen que ya basta de engaño. Cabe destacar que los privados de libertad en Venezuela son víctimas de retardo procesal y la desidia penitenciaria. Se siente engañado por los planes de abordaje impulsados por el Ministerio de Servicios Penitenciarios, que no le han aportado ninguna solución a su situación jurídica. ¿No, mi gente? Cuando un país no tiene gerencia, todo se le escapa a la mano. Así o más claro, el que entendió, entendió, y el que no, me deja acá sus críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse. Bendiciones y éxito. Mira, el gordito este sería un buen candidato para una huelga de hambre, tiene sus recursos. No Tiene sé quién es condiciones realmente. físicas. Sí, pero yo te digo, yo he conocido gente muy delgada que han sido capaces de hacer una huelgas de hambre en diferentes circunstancias, como el Coco Fariñas, por ejemplo, que es súper delgadito, y gente, sin embargo, muy corpulento que realmente no lo aguantan, porque no está tanto en las reservas que tenga como organismo. O sea, no es un pez koi o algo por el estilo que pueda aguantar 6 meses sin comer. Todo está aquí realmente. Realmente tienes que tener una fortaleza en la mente del caramba para que realmente te pueda funcionar. Pues, señores. Bueno, fíjate, con respecto a eso, es bien complicado. Yo recuerdo en el año 2010, cuando, no sé si tú llegaste a escuchar ese caso, fue muy sonado, por una huelga de hambre que comenzó un agricultor llamado Franklin Brito, se me enreda la lengua. Él entró en huelga de hambre porque le quitaron sus tierras, eran tierras bastante productivas. En aquel momento, en la época de Chávez, estaban las medidas para quitar tierras a diestra y siniestra, y esto fue una de ellas. Y el hombre entró en huelga de hambre y a Chávez no le importó tanto que él comenzó a dañarse físicamente hasta quedar como una calavera forradita y murió. Entonces, a eso me refiero cuando digo que muchas veces para estos regímenes, para estos gobiernos, esas medidas de presión, ellos son tan inhumanos que parecen no tomarlas en cuenta. Pues yo espero que ahora esto sea una manera de que tengan estos presos para hacer presión y que sean escuchados. Bueno, de hecho, no sé, en Venezuela por lo menos en los últimos años no he escuchado de esto, ¿no? De personas que hayan muerto durante huelgas de hambre. Ahora, en Cuba esto sí es algo que prácticamente se ha convertido en una práctica común. Desde los años 60, que tuvimos el caso de Pedro Luis Boitel, que murió en una huelga de hambre, hasta recientemente, por allá por el 2007 o 2008, el caso de Orlando Zapata Tamayo, que dio su vida por la libertad del resto de sus hermanos. Gracias a él, por todo el clamor internacional que levantó la muerte de este muchacho que no tenía nada, que estaba bueno y sano, que no llegaba ni a los 40 años, se levantó un repudio contra el régimen tremendo, hasta el punto que los castristas tuvieron que negociar a través del cardenal, el papa, etcétera, etcétera, y lograr la expulsión de estas personas, o sea, escarcelar al grupo de los 75 y desterrarlos para España, precisamente por todo lo que ocurrió con la muerte de Zapata Tamayo. Bueno, pues lo que estábamos hablando en este tema, no solo tenemos el caso de, aquí de hecho Brandon nos dice, terrible la situación en las cárceles de esta dictadura, y sí lo es y no para de serlo.
lo cual es más terrible. Y es un común, ¿no? Es un común denominador. Condiciones insalubres, no tienen derecho, digamos, a agua potable, a la alimentación digna, por lo menos con sus proteínas, no tienen luz. O sea, si ya por fuera, si estando en libertad, es difícil vivir en Cuba y en Venezuela con la situación económica, no me imagino cómo es estar ahí dentro. Es que imagínate, Silibet, si de hecho está dentro de Cuba, en la prisión grande o en Venezuela, se violan los derechos humanos de la gente que están sueltos, imagínate de los que están presos. Así O es. sea, por supuesto que es todavía más terrible. De hecho, vamos a ponerle acá una visita guiada a una de las cárceles cubanas. De hecho, esto fue autorizado por el gobierno cubano. O sea, por lo tanto, tienes que tener en cuenta que no es de las peores prisiones. Esto fue una visita Imagínate. autorizada por ellos, precisamente por todas las denuncias. Por ejemplo, el relator de Naciones Unidas sobre las prisiones hace décadas que no lo deja entrar en Cuba. Ahora imagina tú cómo está la situación. O sea, que acá se supone que todos los años van, visitan las prisiones, hacen recomendaciones. Bueno, pues en el caso de los relatores de Naciones Unidas, ni siquiera se pueden acercar a Cuba. Imagínate, pues un poco te voy entonces a Ahí agrandar ya esto. tú puedes imaginarte el hecho de que no te dejen entrar y no te dejen ver, o si te dejan entrar, te pasan encapuchados, ya tú puedes imaginarte que algo no está bien, porque si no necesitan esconder nada, pues tiene que estar como dominio público, por lo menos para los Exacto. familiares. Exacto. De hecho, en lo que vemos estas imágenes, vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo, que señores, es nada más y nada menos que en la prisión de la Condesa, o sea, queda muy cerca del municipio donde yo nací, de Winnes. Por lo tanto, era un lugar por donde yo pasaba muy seguido. Y créeme, Silibet, la Condesa viene siendo como el Brickell de las prisiones. O sea, viene siendo como aquí en Miami, Brickell es uno de los barrios más lujosos. Tú podrías decir Coral Gables, algo por el estilo. Bueno, hacia la Condesa. ¿Por qué? Porque la Condesa es una prisión destinada principalmente a extranjeros. Entonces, a diferencia de las cárceles cubanas comunes y corrientes, ve, mira lo que pasa en una visita guiada, ¿ves? Los presos tocan instrumentos, mira cómo trabaja todo el mundo contento. No, aquello es un bienestar. Cuando los entrevistan, todo el mundo dice, no, yo no quiero salir de aquí, esto es una maravilla, vaya, cosas así que nadie se lo cree. Bueno, pues precisamente de esto se trata, señores. Un grupo de presos extranjeros que están en la Condesa se han declarado en huelga de hambre para exigir un trato justo y la garantía de sus derechos humanos. La huelga se inició el 4 de junio, incluye a 80 prisioneros venezolanos, la mayoría de ellos prisioneros comunes. Ahora imagínense ustedes, señores, presos extranjeros en una prisión donde, Silibet, hay una tienda al estilo de las prisiones aquí en los Estados Unidos que se llama la comisaria. Tus familiares te dan un dinerito mensualmente, un dinero aprobado por la prisión, y tú puedes comprarte alguna que otra cosita. Esto, por supuesto, no existe en las demás prisiones. Y a pesar de esto, fíjate cómo hay 80 prisioneros venezolanos que se han declarado en huelga de hambre, denunciando que la falta de acceso a necesidades básicas, señores, como el agua, la electricidad, una atención médica adecuada, que tienen alimentación deficiente. Ojo, alimentación deficiente para ellos. Yo estoy casi seguro que si tú pones a cualquier prisionero cubano, lo traslada de Boniato, de Ariza, de las diferentes cárceles, lo traslada para la Condesa, va a sentirse como si estaba en un hotel. De hecho, puedes ver aquí donde estos prisioneros, muchos de ellos están pidiendo ser transferidos a Venezuela. Ahora, aquí tú no ves ningún preso en Venezuela pidiendo que lo transfieran para Cuba, porque no están locos. O sea, eso sería el colmo. O sea, Venezuela, señores, con todos los males, con toda la tragedia, con la dictadura chavista y todo esto, recuerden que todavía tiene una estructura semicapitalista. Entonces, la gente más o menos puede conseguir algún alimento, llevárselo, etcétera, etcétera. En Cuba es un lugar, se le ve, donde todo pertenece al Estado y deja tener a algunos empresarios Está más privados debilitada todo ese sistema. Es terrible. tener algún negocito hasta que le dé la gana a ellos, ¿no? Por lo tanto, es extremadamente débil esa estructura y por lo tanto la pobreza se multiplica más porque el Estado, ya te digo, se da el lujo de administrar
qué es lo que recibe cada persona, qué es lo que puede comprar cada persona. Jadir, Imagínate la pero prisión. fíjate una Ajá, cosa, sí, sí. una de las cosas que llama la atención es que ellos, esos mismos reclusos, denuncian que un grupo de ellos está desaparecido y temen por eso, temen de que a ellos también les pase. O sea que Imagínate. más allá de esas condiciones críticas en las que están, está el derecho a temer por su vida, pues. No, no, sí. Y de hecho, me llama la atención porque la prisión de la Condesa no es muy grande. O sea, yo nunca entré dentro, por supuesto, pero sí pasaba mucho por los alrededores y un poco veía el perímetro. Y no me parecía algo tan grande. Y ya me sorprende leer el número que dice que la prisión alberga a 90.000 prisioneros. A mí me luce que no es que sean 90.000 prisioneros en la Condesa, a mí me luce que es a nivel nacional en Cuba. Sí, porque Debe ser un son error. muchísimos. Debe ser un error en el guión y de hecho fíjate que te dice que posiciona a Cuba como el segundo país del mundo con mayor tasa de encarcelamiento solo por detrás de El Salvador. Bueno, ya sabemos que en El Salvador han encarcelado por multitudes a todas las pandillas estas y es lógico que claro que Cuba esté por detrás. Claro. Esto lo hemos hablado en otras ocasiones. Cuando se habla de que Estados Unidos es el país que más presos tiene, ¿sí? Tiene cerca de 2 millones de presos. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos tiene una población cercana a los 360 millones de personas. Claro. Y esto no se calcula por cantidad total, sino por cantidad per cápita. En Cuba apenas hay 10 millones de habitantes, señores, y que tengas 90.000 encarcelados, por Es supuesto que es una muchísimo. cifra altísima, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. tienen que tener en cuenta todo esto. Jadir, y viste que otra de las cosas, esta cárcel no es la primera vez que los presos se suman a una huelga de hambre. En el 2021 también ocurrió. Oye, en ese año ocurrieron varias cosas en Cuba. Trataron como el país trató de alzarse. Esta cárcel, la Condesa tuvo esa guerra, esa huelga de hambre y también hubo manifestaciones donde mucha gente estuvo presa, ¿no? O sea, después de Es que pandemia. también, sí, es que también fue un periodo bien ágido, o sea, todo esto de la pandemia colocó a Cuba, por supuesto, en un estado imagínate, de enajenación tremendo, donde, fíjate a dónde llegaron esta gente, los castristas no dejaban a la gente salir de sus casas y entonces lo que hicieron fue que convirtieron a los vecindarios prácticamente como los guetos judíos que tenían los nazis, no lo dejaban salir de su casa y entonces llegaban los camiones con los productos y se los vendían, iban casa por casa, mira, a ti te toca un módulo de tal cosa, págame tanto y págame tanto. Por supuesto, la gente con más dinero sobornaba, los mismos los guardias podían salir, podían comprar, podían hacer lo que querían y la gente con menos recursos eran los que se tenían que quedar encerrados. Y claro que esto provocó todo Qué tipo triste. de manifestaciones y todo tipo de problemas que se formaron ahí. De hecho, aquí tienes, por ejemplo, un artículo sobre todos los derechos y beneficios que se le están denegando a determinados presos y de hecho vienen todas las estadísticas donde, sí, aquí están, ¿ves? Al menos 90.000 prisioneros permanecen en las cárceles cubanas, En según todas. informó Exactamente, sí, esto es general. No, a mí me parecía como que lo de la Condesa era un Te poco envié fuerte, señor. algo para que Déjame ver. tengas un contexto de Franklin Brito cuando este agricultor que te comenté en el 2010 es uno de los Ajá, más, digamos, icónicos como ponelo aquí. protesta. Wow, sí. Los estudiantes también han hecho huelgas de Wow. hambre en el 2017, cuando las guarimbas. Bueno, Esto ha sí. sido una manera de protesta como presión para el régimen. No se han logrado muchas cosas, pero bueno, esperemos que estos presos ahora tengan esto. Pero sí murió a consecuencia Claro, murió a consecuencia de un infarto de hambre. sí, Wow, porque fue prolongado, fue prolongado. Ese señor era una persona robusta y así fue como quedó. Dios mío, escuálido completo, Dios mío, terrible, Sí. terrible, ¿verdad? Eso es un muerto más que tuvo el chavismo. Y todo fue producto de como medida de presión para que le devolvieran sus tierras. Este señor hasta morir luchó por sus tierras que en algún momento habían estado productivas y el gobierno se las robó. Bueno, vamos a leer aquí un poquito los comentarios. Jadir, Sí, hubo un problemita técnico ahí. Sí, sí, Libre, por supuesto. Lea los comentarios, por favor.
Vamos a leer los comentarios. ¿Tienes cómo colocarlos? Apareció Carlos. Saludos, Carlos. Espectacular tarde a los miembros del chat también. Gracias por desenmascarar las mentiras de estos hijos de Pet. A darle duro a estos cabrones para sacarlo del poder, como de a la gana tocará. Sí. Imagínense que en Venezuela el exgobernador antichavista César Pérez Rivas denunció un supuesto plan de Nicolás Maduro ahora para anular la candidatura de Edmundo González a última hora. ¿De qué va esto? Cuéntame un poquito. Bueno, digamos que es una parte más del clan de todo lo que ellos estarán planeando para poder sabotear las elecciones, sabiendo ya que la baja popularidad de Maduro pues está cada día peor y necesitan buscar la manera de sabotear y entre eso pues está esta declaración que hace César Pérez Viva, que es un antichavista, fue gobernador, y pues él está diciendo que Maduro quiere anular la candidatura de él como una respuesta ante toda la popularidad que está tomando el mundo. Y acusó al régimen, César Pérez Vivas está acusando al régimen de montar un proceso electoral arbitrario y no respetar los derechos y las fuerzas políticas opositoras. Aunado a eso, pues Diosdado Cabello está amenazando, palabras textuales, con joder a la oposición, porque la oposición para él está intentando provocar una guerra postelectoral, en la cual ellos pues necesitan, como de lugar, frenarla. Pero ya todos sabemos que es más de lo mismo. Y si hay algo preocupante, y es que no se están limitando a bla, bla, bla y a hablarlo y no sé qué, sino que están actuando. O sea, ya se ha denunciado que han tenido lugar varias reuniones entre Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y el Tribunal de Justicia, el Tribunal Supremo, que sabemos que de Supremo no tiene nada y de justicia más, no. Pero estos señores indica que hay varias cosas que se están cocinando, hay varias presiones que está recibiendo para un fraude electoral. Y yo no creo que se estén reuniendo precisamente para hacer una fiesta de cumpleaños sorpresa a Delcy la Fea o algo por el estilo, sino que aquí hay una maniobra para mal, señores. Hay una maniobra para causar daño. De hecho, vamos a escuchar a César Pérez, qué es lo que comenta, para un poquito dar la nota completa con todos los detalles, señores. Nicolás Maduro está preparando un fraude contra el proceso electoral. Están acariciando la idea de darle un asalto al proceso electoral y para eso en las últimas horas han habido reuniones de Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello con magistrados del Tribunal Supremo de Justicia con el objetivo de anular la candidatura de Edmundo González y las tarjetas que tiene la oposición, de modo que nosotros abandonemos el trabajo electoral. Ese es el plan en el cual se encuentran. Andan pidiendo que la oposición firme un compromiso de aceptar los resultados, cuando lo cierto es que el único que tiene que hablarle al país y decirle que va a respetar el resultado es Nicolás Maduro, porque él tiene el control absoluto de los poderes y porque ha montado un proceso arbitrario, atropellado, en el cual ha desconocido los derechos de las fuerzas políticas y de los dirigentes democráticos y ahora anda acariciando la idea de quitar la candidatura unitaria, pero nosotros queremos decirle desde el Barquisimeto con clara y nítida voz que estamos preparados, que no nos van a tomar por sorpresa. Nosotros sabemos lo que están planificando, somos conscientes de que quieren. Bueno, Jadir, y aunado a eso, pues Edmundo, viendo las declaraciones de este señor y sabiendo cuáles son las marramucias que puede estar preparando el régimen, llama a toda la población a que estén atentos, a que cuiden los centros de votación, a que no caigan en el juego y salgan a votar, que se revisen para saber si realmente están anotados digamos, en la escuela que les corresponde votar, en el centro de votación donde están supuestos a estar, porque ellos como medida de sabotaje están, como tú decías hace rato, abriendo nuevos centros de votación, eliminando otros, tomando ventaja digamos, del poder que tienen ellos absoluto con esta parte de las votaciones. Fíjate que tanto esta información en el estado Apure, ¿sabes? El estado Apure pues es la región del llano y esa región está minada de guerrilla
y ellos están ahora tomando ventaja, haciendo centros de votación en casas de chavistas, de maduristas, donde todas estas movilizaciones, todas estas casas están siendo custodiadas por los guerrilleros, quedando en desventaja los opositores en acercarse allí y poder ejercer su voto. Ahí es donde se centra el problema. Imagínate en qué condiciones se va a dar una elección donde los guerrilleros son los garantes de que la elección sea limpia, donde los chavistas precisamente van a tener en su casa, mira aquí a ver si podemos poner el videito aunque temo que aquí ponen anuncios y todo esto por lo general. Sí. Pero el tema es que tienen un montón de grupos armados que están organizados al margen de la ley, pero con mucha fuerza, Silibet, y que precisamente los están usando para intimidar el posible en contra del gobierno, o sea, lo que es el voto castigo. Y eso es preocupante. Aquí, de hecho, aparece que María Corina está impulsando a que los gobiernos europeos apoyen más el proceso venezolano, que necesita un backup, todo esto, pero hay que tener en cuenta que la Unión Europea ya no va a participar, no porque no quiera, sino porque prácticamente le desautorizaron la invitación a que asistiera. El gobierno colombiano, incluso, que realmente yo esperaba muy poco del gobierno de Petro, ni mucho menos, pero no obstante no van a ir por desacuerdos que han tenido en este mismo tema. Sí. Así que cuando tú ves gente de la misma calaña prácticamente en broncas intestinas por todo esto, vaya. Podemos imaginar el calibre de desastre que hay. ¿Tú crees que, por ejemplo, un centro electoral serio, un colegio electoral serio, pueda llamarse base de emisiones Nico y Silita? Imagínate lo parcializado que está eso. ¿Cree que ahí haya algún tipo de posibilidad de que se pueda emitir? De que la pueda tener ganancia ahí. No. Miren, señores, los pases de revista de grupos paramilitares. Miren todo lo que está sucediendo ahí. Puesto naval, el Amparo. O sea, realmente son las peores condiciones que precisamente está forzando el régimen para que las elecciones. Claro, y no solo esto. Desde un inicio. Es la sinvergüenzura del CNE, que también informa y acepta la eliminación de centros de votación. Ellos están notificando que han eliminado 68 centros de votación. Si ya hemos venido hablando que son muy pocos los centros de votación, que van a haber pocas mesas para la cantidad de gente que va a votar en diferentes lugares, ahora ellos le están siguiendo el juego. O sea, ya estamos claros que estas elecciones no están siendo fáciles. Yo creo que María Corina y Edmundo saben que se están enfrentando a un monstruo, pero solo queda como pueblo salir a votar y defender su derecho al voto, no más. Mira lo que nos comenta Brandon ahora, nos dice, ahora Maduro dice que María Corina lo quiere como modificar la salud, que por eso ahora él no puede hacer público los eventos de campaña por razones de seguridad. Tú. Él no puede hacer público pero es por vergüenza. Los eventos de campaña porque son ridículos, o sea, porque realmente no va nadie. De hecho, vamos a caer en ese tema, señores. Sí. Y ahora, los últimos actos de Maduro, de hecho, ¿cómo han sido? Vamos un poco. Para reírnos un poco. Yo sé que en el chat están inquietos y me están planteando unas preguntas ahí que créeme que me muero por contestarle, pero no quiero cambiar de tema de pronto. Denme un momentico y con mucho gusto tocamos estos temas que ustedes me están comentando, nos están comentando sobre por qué no se rebelan los cubanos y qué está pasando y la rebelión y todo esto. Un poco vamos a tocarlo un momentico. Miren, aquí mismo tenemos un video. En una visita que hizo a Cagua, Maduro se ve corriendo en medio de una calle con decenas de escoltas a su lado en una marea roja. Vamos a ver dicha marea roja, señores, para que ustedes vean esto. Y después vamos a, por supuesto, diseccionarla. Porque acuérdense que una cosa es lo que se ve y lo otro es lo que realmente está sucediendo. Hoy por hoy vivimos en un mundo de imágenes, de inteligencia artificial, de tomas montadas. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo lo que se ve. Vamos a ver la famosa marea roja. Mira lo que Cagua. Maduro cayó de sorpresa y se fusionó con la marea roja que lo recibió. Vamos a ver este show, señores.
El de la camisa blanca, señores, es Maduro. Mírenlo aquí, mírenlo. Espérate, voy a poner un poquito más hacia atrás. Mírenlo aquí. Este grandón escaparate es Maduro. Vamos a seguirle viendo. No, realmente un baño de pueblo, una popularidad tremenda. Se supone. Vamos En a ver ese ahora. sector de la Cámara, solo en esa Vamos a sección seguir de la viendo. Cámara. Vamos a seguir viendo. El que lo ve dice, no, realmente fue una marea que por poco vaya, arrolla a Maduro. Pero ahora les vamos a poner lo que de verdad sucedió. Vamos a tomar la cámara desde otro ángulo. Vamos a tomar otra cámara y ustedes van a ver una vez más qué es lo que está pasando. Para que vean la famosa marea roja acá. Marea roja de Maduro. Mira, era poca gente. Ahí lo que tiene realmente es poco menos un centenar de personas. Quizás tenga 100, 120 100 personas. personas, sí. No más de ahí. Claro, cuando lo tomas desde la cámara desde abajo, imagínate, Claro. pareciera que hubiera... Pero es el tema, señores, desde dónde se toma. Ya lo hemos visto antes con aquel show de Maduro y el carro. ¿Te acuerdas de aquel que bailaba y se paraba en el carro y era Sí, una errada? total. Parecía que había mucha gente. Y cuando lo tomaron desde una azotea, pues aquello era el ridículo más tremendo. Bueno, pues aquí vemos Terrible. cómo se repite el mismo show una y otra vez, señores. Realmente nada de original con esta gente. No, y no sé si allí ya luego el fin de semana estuve viendo un video donde él estaba en un meeting y se lanza de la tarima al mejor estilo de un rockstar y se pasa por encima de las manos de la gente. Una cosa Vaya. absurda, horrorosa. Déjame buscarlo. Una cosa Sí, horrible. no sería... Da vergüenza, la gente se quedaba como, y a este hombre que imagínate ese hombre que es tan grande, él ahí Muchacho. se sentía como un rockstar haciendo el ridículo. No, tienen que recibirlo 300 personas por lo menos para aguantarlo. No, De 300 verdad. o 15 sí. ¿no? Sí, sí, Bueno, pues totalmente. señores, aquí vimos cómo un baño de masa realmente se puede planificar y puede ser lo suficientemente grotesco para que cualquiera con una camarita lo pueda firmar cómo esto es realmente lo más ridículo del mundo y cómo puede realmente ser algo que, vaya, no es sostenible, o sea, no se lo cree nadie se cree que este hombre le pueda ganar ni a María Corina ni al mundo, a no ser que haga una trampa perversa, pero al mismo tiempo sabemos que para ellos es difícil soltar y van a tener que darle candela prácticamente para que lo hagan porque ellos saben, no obstante, lo que vendría detrás es Silibet. Acuérdate que aquí se han cometido delitos de lesa humanidad, están vinculados al narcotráfico, al sicariato, a los secuestros, a la extorsión, a infinidad de cosas que ocurren no solo en Venezuela, sino también involucran a países vecinos como Colombia. Por lo tanto, esto Así es. picaría y se extendería incluso a tribunales internacionales, independientemente de que el fiscal Khan sea un socio de él y todo esto, nadie podría ocultar toda la cantidad de testigos que podrían comparecer en un juicio de esta magnitud. Por lo tanto, esto es muy importante.